Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de física atmosférica. El día de hoy vamos a hablar sobre la magnitud del viento geostrófico, es decir, qué tan fuerte o suave puede ser en términos de velocidad. Entonces, en la clase anterior vimos cuál era el origen o el mecanismo que originaba el viento geostrófico y resulta como un balance de fuerzas, la fuerza proveniente del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Entonces ahora vamos a ver cómo varía la magnitud del viento geostrófico y de qué depende. Entonces recordamos que el viento geostrófico tiene una velocidad que denotamos como U sub g y está dado como pues esta fórmula que tenemos acá, 1 sobre F, que es el parámetro de Coriolis, sobre la densidad, y pues es el producto cruz entre el vector unitario Z, que apunta verticalmente hacia arriba, y el gradiente de presión. Entonces, la magnitud, si nosotros tomamos la magnitud de este vector, resulta que pues es de manera muy sencilla la magnitud del gradiente de presión, ¿verdad? Porque z es un vector unitario, entonces la magnitud pues va a estar dada por 1 sobre f ρ y la magnitud que tenga el gradiente de presión. Esto lo podemos cuantificar de una manera un poquito más sencilla si hacemos lo siguiente. Este gradiente, recordemos que no es otra cosa que la razón de cambio en la dirección de eh, cambio máximo de la presión. Entonces nosotros podemos muy bien escribir esta derivada como esto que tenemos acá, que es la derivada de P respecto de S. ¿Y quién es S? S sería una distancia, referido digamos a esta figura, perpendicular a dos contornos de presión constante. Entonces veamos qué tenemos en esta gráfica. Bueno, esta gráfica está en el libro, ¿verdad? Entonces supongamos que esta línea que vemos acá arriba es un contorno de presión constante y a lo largo de esa línea la presión es P. Mientras que en la línea de abajo es un contorno cuya presión es P más delta P, ¿no? Digamos es un cambio positivo de presión. Entonces a lo largo de toda esta línea la presión es P más delta P. Entonces si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en este punto y decimos, bueno, ¿en qué dirección nos tenemos que mover para que el cambio de presión sea máximo? Entonces esa dirección nos la da el gradiente. Y entonces el gradiente nos dice que para ir de P a delta P, pues nos tenemos que mover de manera perpendicular, ¿verdad? A el contorno de presión constante. O si queremos ser más formales, ¿no? Perpendiculares a un vector que es tangente a la curva de presión constante, ¿no? En pocas palabras, ese desplazamiento tiene la dirección de delta S. Entonces, S es simplemente un desplazamiento que va lo más perpendicular posible entre P y P más delta P. Entonces, el gradiente, como decíamos, no es otra cosa más que la derivada en esa dirección. Y esa derivada pues va a ser un cambio en presión sobre un cambio en desplazamiento, ¿no? Delta S. Y entonces acá gráficamente lo que vemos es que si esta derivada es grande, pues definitivamente la magnitud del viento geostrófico va a ser grande. Y entonces como el cambio en presión en estos dos contornos es el mismo, ¿verdad? Porque precisamente, ¿no? El cambio de presión es simplemente delta P, pues la manera en la que esta derivada puede incrementarse es si delta S es pequeño. Es decir, si la presión cambia rápidamente de P hacia delta P en una distancia pequeña. Entonces, si delta S es una distancia, por ejemplo, qué sé yo, de 1 kilómetro, pues el cambio va a ser, qué sé yo, delta P sobre 1 kilómetro. Pero si el cambio en presión sucede, por ejemplo, sobre 100 metros, entonces simplemente esta derivada se hace 10 veces más grande. Y lo que vemos acá es una representación esquemática de que cuando las curvas de presión constante se juntan, entonces la magnitud del viento geostrófico se hace más grande. Entonces, quiere decir que las curvas de presión constante no solo nos dicen en qué dirección circula el viento geostrófico, sino que también nos dan la magnitud. Si las curvas están juntas, quiere decir que el gradiente de presión es grande, ¿no? Porque quiere decir que la presión cambia
en una distancia espacial pequeña. Y lo que eso hace es, debido a esta fórmula, incrementar la magnitud del viento geostrófico. Y entonces resulta que U sub g, la magnitud del viento geostrófico, es proporcional a 1 sobre delta S, que sería la distancia sobre la cual hay cambios de presión, o la distancia entre las curvas de presión constante. Mientras más juntas están, más grande es la magnitud del viento geostrófico. Y entonces el mapa con los contornos de presión determina los vientos. Entonces, ese es uno de los resultados significativos de esta ecuación del viento geostrófico, que como ustedes verán, pues es una simplificación bastante grande de la ecuación de los fluidos, pero lo suficientemente buena como para simplemente graficar contornos de presión constante nos da el flujo de viento geostrófico, tanto en dirección como en magnitud. Bueno, entonces hablemos ahora de la componente vertical del viento geostrófico, porque todo lo que hemos hecho, recordemos esta U sub g, es la componente horizontal, componentes en X, en Y, o sea, norte, sur, este, oeste. Pero ¿qué pasa con la componente vertical? Porque después de todo la atmósfera es tridimensional. Y entonces lo que vamos a considerar es que en una escala de unos 1000 kilómetros en una región de la Tierra, pues más o menos la densidad y el parámetro de Coriolis son aproximadamente constantes. ¿Por qué estamos considerando esto? Porque lo que queremos hacer es calcular la divergencia de la velocidad del viento geostrófico. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el operador de divergencia a U sub g. U sub g dado por esta expresión que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el resultado que obtenemos? Entonces, la manera más fácil de calcular esta divergencia es escribir U sub g en componentes. Y esto es precisamente lo que tenemos acá adentro del corchete, ¿no? Esas componentes las vimos en la clase anterior. Entonces, la divergencia, ¿verdad?, en dos dimensiones es simplemente esto que tenemos acá, ¿no? Y entonces es el producto punto entre el operador nabla y las componentes del viento geostrófico. Y entonces es bien fácil notar que parcial respecto de x, en este caso, aplica a la componente en x y nos da una segunda derivada. Parcial respecto de y aplica a la componente en y y nos da una segunda derivada. Y estas derivadas se suman. Y lo que observamos es que estas derivadas pues, se cancelan idénticamente. Y entonces eso quiere decir que la divergencia horizontal del viento geostrófico es cero. Y entonces, recuerden ustedes, esta es una cualidad importante de un fluido. ¿Qué significa que la divergencia de la velocidad sea cero? Eso para un fluido significa que es incompresible. Entonces resulta acá, pero esto no es un líquido, recordemos, ¿verdad? Esto es aire, es un gas. ¿Cómo puede ser que la divergencia de la velocidad sea cero? Pues lo que sucede es que no es la divergencia en general de un gas, sino que ya es bajo el régimen de movimiento geostrófico. Entonces, no es que estemos tomando la divergencia de la velocidad de manera, en el caso más general posible, sino que la estamos tomando en el régimen en donde ya despreciamos la aceleración inercial, ¿verdad? Y únicamente nos quedamos con la aceleración de Coriolis y el gradiente de presión. Entonces, bajo ese caso en especial, resulta que la velocidad horizontal del viento tiene divergencia cero. Entonces, hay que tomarlo, ¿verdad?, con todas las restricciones que estamos imponiendo sobre el sistema. Entonces, esta divergencia ni siquiera es sobre la velocidad total del viento, es solo la velocidad de viento geostrófico que es horizontal. Entonces, en horizontal, el flujo es incompresible. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que el flujo es horizontalmente incompresible. Y eso pues tiene consecuencias. Y la consecuencia es que si utilizamos la ecuación de continuidad, ¿no?, recordemos derivada de ρ respecto de t más la divergencia de la velocidad, entonces ojo acá, aquí no dice u sub g, es u,
¿no? Entonces es bien importante notar que esta es velocidad del viento U en 3 dimensiones y esto es viento geostrófico. Entonces ese subíndice G es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque eso denota que esto es velocidad de viento geostrófico y esta es una velocidad cualquiera, ¿verdad? En general. Entonces, esta es la ecuación de continuidad en general. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, notar que estamos diciendo, ¿no? Rho y F son más o menos constantes en una región de unos 1000 kilómetros. Entonces, si Rho es constante, pues esta derivada respecto del tiempo la podemos considerar cero. Y si estamos considerando que la componente horizontal del viento tiene divergencia cero, entonces lo que esto implica es lo siguiente, que cuando nosotros escribimos esta divergencia de la velocidad, nosotros sabemos que esto va a ser la derivada de la componente u respecto de x. Aquí hay un pequeño error, acá no es u, es g. Déjenme ver si lo puedo pausar. Bueno, me parece que sí salió bien. Entonces ya he corregido U sub G de geostrófico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros tomamos la divergencia de la velocidad del viento, ¿verdad? Y pues eso va a ser la componente en X derivada respecto de X, más la componente en Y derivada respecto de Y, más la componente en Z derivada respecto de Z, ¿no? Y esto sería como que una velocidad en general del viento, ¿no? Porque le estamos poniendo componente en Z. Pero lo que acabamos de ver acá es que la suma de estas dos derivadas es cero, ¿sí? O sea, la suma de esta derivada y esta otra es cero. Entonces, ¿qué es lo que eso implica? Pues implica que la derivada de la componente en Z de la velocidad también es cero, ¿no? De lo contrario, pues no se satisface la ecuación de continuidad. ¿Y qué es lo que eso significa? Eso quiere decir que si la velocidad en un punto es cero, no va a tener variación vertical y entonces el flujo es simplemente horizontal. Ahora, claro, podríamos decir, bueno, pero si hay velocidad constante, ¿verdad? Esto solo dice que la derivada es cero. Eso es cierto. Y ese caso lo vamos a tratar un poquito más adelante, en donde vamos a ver que la componente en z también cumple una ecuación, ¿verdad? Acá el caso más sencillo, ¿verdad? Es que si no hay velocidad vertical, esta ecuación nos dice, ¿verdad? Que su razón de cambio es cero. Entonces, en la región vertical, en donde haya viento geostrófico, podemos estar seguros que la velocidad va a ser cero, o por lo menos muy cercana a cero. Entonces, todo esto, ¿verdad? Como ustedes saben, son aproximaciones, ¿verdad? De hecho, acá estamos considerando que la densidad no cambia. En realidad, el cambio es bien pequeño. Entonces, pues sí hay una pequeña componente horizontal. Pero digamos que a este orden de aproximación, que al final de cuentas resulta muy bueno, pues podemos concluir que el flujo geostrófico es, eh, es puramente horizontal y que no tiene componente vertical. Entonces, para terminar, quería mostrarles de nuevo un par de figuras sacadas de este sitio que ustedes ya conocen. Entonces, acá solo quiero hacer énfasis en que si nosotros vemos regiones de alta variación de presión, ahí es donde vamos a ver velocidad del viento más grande. Entonces, en este sitio la velocidad del viento pues se denota con estas trayectorias, estas líneas curvas que ustedes ven acá, por ejemplo. Y entonces, en regiones donde haya cambios de presión más grandes, ahí es donde vamos a ver velocidades más grandes, ¿no? Que es lo que acabamos de hablar. Entonces, por ejemplo, acá donde está este circulito verde, aquí es baja presión y si nosotros nos vamos como que hacia el sur, hay un cambio grande de presión. Entonces, ahí es donde vamos a ver flujo de viento más grande. Por ejemplo, en esta región acá, en donde prácticamente todo está del mismo color, eso quiere decir que la presión no cambia. Y allí es donde pues prácticamente no hay flujo de viento. Este otro caso también, por ejemplo. Entonces acá me gustó precisamente porque acá tenemos una región de baja presión y acá una región de alta presión. Y entonces en la región donde cambia, allí vemos un flujo fuerte de viento.
pero por ejemplo aquí abajo no se ve que haya un cambio brusco de presión. Y entonces por lo tanto la magnitud del viento no es muy grande. Entonces los cambios bruscos de presión son los que dan corrientes de viento más fuertes en la atmósfera, ¿no? Y ya pues ustedes pueden ir a este sitio a verificar en otros lugares que realmente se cumple esa relación entre la dirección del viento, su magnitud y los cambios de presión. Es decir, que en general uno puede considerar que la mayor parte de circulación del viento en la atmósfera es flujo geostrófico, ¿verdad? Únicamente en condiciones, por ejemplo, de huracanes, de ciclones, en donde las velocidades sí son muy grandes y las regiones en donde cambian son muy pequeñas, ahí necesitamos considerar definitivamente la ecuación de los fluidos sin ninguna aproximación. Y eso es precisamente lo que hacen los modelos computacionales de clima. Entonces, pues con esto terminamos la clase de hoy y seguimos el próximo día.